señores, como se lo prometimos desde el principio, hoy tenemos ganas de escuchar historias. Y qué mejor que recibir a Galdoglia. ¿Cómo le va? Qué lindo. Murmuros de la ciudad. Murmuros de la ciudad. Te contaba hace un minuto que a ver si JP sabría que en esa esquina donde ahora está el Gaucho había una plaza de toros. Yo no tenía ni idea. Sí, señor. Así que JP no debe tener ni idea tampoco. Claro. Se lo vamos a comunicar. Hubo una plaza de toros dentro de la ciudad en aquel tiempo, pero que se usó 2 o 3 veces nada más y desmanteló para que creciera el puerto. Y después se hizo una corrida de toros. Mirá esto, en 1813, era una cosa así, en la Plaza Matriz. Y la gente quedó tan entusiasmada que poco tiempo después se levantó ahí en lo que era el cordón, digamos, la ciudad nueva, decían entonces. Ahí. ¿1800? 1800, no, tiene que haber sido poco después, 1817, claro, exacto. Bien. Comienzos del 1800. Ahí va. Cuénteme, ¿por dónde vamos a pasear mentalmente en el día de hoy? Vamos a pasear por un lugar por el que ya estuvimos pasando. Hace unos cuantos murmuros atrás. Yo tengo muy mala memoria. Sí, está bien, pero yo te la refresco, vos no te preocupes. Te estuve contando sobre el naufragio de un barco precioso de bandera portuguesa que se llamaba Nuestra Señora de la Luz. Es verdad. Que se hizo pedazos en un temporal que lo arrastró, estaba anclado en la punta de las carretas, lo arrastró kilómetros al este y murieron todos los que lo ocupaban. Pero resulta que el barco estaba repleto hasta los botes de monedas de oro, plata, unos tesoros fantásticos robados por los españoles al Alto Perú. Y claro, desde entonces y por muchísimos años se tiraba gente ahí al agua. ¿Y se encontró algo? Al punto, por supuesto, salió prácticamente todo. Sí. Durante tantos años la gente se tiraba al agua tratando de sacar una monedita o dos del fondo que el lugar se conoce todavía como la playa del buceo. Y fue ahí el escenario también de la más emblemática de todas las leyendas montevideanas, la que conoce todo el mundo. Fue en ese rinconcito, un lugar donde hay una lomita preciosa, donde está el Museo Sonográfico, enfrente a la Isla de las Gaviotas, que es esa que tiene las palmeras. Yo no sé si vos sabés que allá por el año 1869 hubo un naufragio ahí cerquita. Uno de los muchísimos, porque ahí está el Banco Inglés y eso. No era nacido, si no lo seguramente no, claro, pero además tenés la memoria frágil, decía recién, así que resulta que en ese naufragio en particular fue tan cruel que de todos los tripulantes se salvó uno solo. Sebastián Mazaferro, un marinero que nadó desesperadamente hasta que al final, con la punta de los dedos, alcanzó las rocas de la Isla de las Gaviotas y ahí quedó tendido, agotado, por supuesto, en la isla. Cuando se pudo levantar y mirar alrededor, se dio cuenta que estaba en una isla. El mar estaba picadísimo y no había manera de que llegara otra vez nadando, porque además ya estaba muerto de hambre, de sed. Así que empezó a hacer macacadas a los gritos, a ver si alguien en la costa lo veía para ir a rescatarlo. No te puedo creer. Pero en esa época no vivía nadie en la costa montevideana, y menos en esos lugares, porque cada vez que subía la marea entraba kilómetros el agua costa adentro, así que ahí no vivía nadie. Allá a las cansadas, varios días después, cuando el tipo ya estaba galgueando de sed, 2 peones de una estancia cercana lo alcanzaron a ver y organizaron un bote para ir a buscarlo. El pobre Sebastián Mazaferro quedó tan profundamente agradecido con los peones aquellos y sobre todo con la isla, que fue él el que plantó las palmeras que todavía están. Mirá vos. Así que cuando pases por ahí, miralas y vas a ver que ahí está. La palmera. Claro que Me acuerdo del profe de Barrio Sur que siempre nos ponen palmeritas. Claro. Es un lugar precioso, la isla esa. Es una lástima que solo una vez, hace unos cuantos años atrás, esa palmera fue objeto de un proyecto, esa isla, fue objeto de un proyecto turístico. Sí, ¿ya? Eso sí me acuerdo. Te debes acordar que cuando éramos chicos íbamos a la playa y estaban las torres aquellas que eran del aerocarril. Era un proyecto precioso, Sí. La idea era poner en la isla un restaurante y un hotelito y un modernísimo aerocarril para cruzar desde la costa de Malvinas hasta allá.
Así que las torres estuvieron ahí cuando el proyecto se aprobó en el 49, unos años después se empezó a construir. Lo primero que se hicieron fueron las torres. Y lo único. Por suerte, cuando se terminaron de levantar las torres, los ingenieros, por las dudas, revisaron las cuentitas y ahí se enteraron de que entre los cables gruesos de acero, el vagón y toda la gente que iba adentro, el peso iba a ser tan grande que aunque tensaran los cables como la cuerda de un violín, era imposible. La mitad del viaje iba a haber que hacerlo bajo el agua. Así que ahí se terminó el proyecto. Y las torres quedaron una pila de años más, hasta tiempo de la dictadura. Fueron los militares los que la sacaron. Al estilo de ellos, ¿no? Le metieron dinamita a lo bobo por todos lados, las volaron en 14.000 y habrá pedazos. Quedado todo ahí los escombros. Junto con los escombros de los vidrios de los vecinos de 10 cuadras alrededor. ¿En serio? Sí, señor, sí, señor. Nunca compensaron a nadie por esa metida de pata y nadie protestó, tampoco lo imaginar. En ese momento no era fácil protestar. La cuestión es que, bueno, volvamos al buceo, sí, que era el asunto. En ese rinconcito, en esa lomita lindísima, que la gente conoció por muchas generaciones como la curva de la muerte. Ah, sí. Muchos imaginan que ese nombre tenía que ver con que la Rambla antes pasaba por el lado sur, y decir, por la derecha del edificio ahora, y hacía una curva muy cerrada que se consideraba peligrosísima. Pensé que era por eso. Pues no, vos sabés que no, que en realidad la mayoría de la gente de aquella época está de acuerdo en que el nombre popular de la Curva de las Muertes tiene más que ver con el edificio que ahora es el Museo Oceanográfico. Sí, señor. Te cuento cómo era la cosa. Allá por los años... tiene el cementerio, tiene todos los muertos. Exacto, frente también, ahí ¿no? está. Que ahora están más alejados, ahora te cuento. Allá por los años 20, un italiano ya era dueño de de 2 o 3 cabarets en el Bajo montevideano. Y era un empresario bastante exitoso. Se fue de vacaciones a París, el Tano. Y, por supuesto, le iba bien, claro. Lo primero que hizo fue irse a los cabarets de Montparnasse, ¿sabes? Le Chat Noir, Moulin Rouge, todos esos lugares que vos y yo nunca vamos a ir porque somos gente seria. Sí. Bueno, pues el Tano la pasó tan genial en esos lugares que se vino con toda la decisión de construir algo parecido acá, en Montevideo. Se puso a trabajar inmediatamente a buscar el lugar perfecto para el proyecto. Y se encontró con que ese sitio de la Curva de la Muerte estaba vacío, hacía años ya. Dicen que nadie quería irse a vivir ahí porque en ese lugar había estado hasta hacía poco tiempo, muchos años, la morgue del cementerio del Buceo. Y que, según rumores de los vecinos, bueno, algunos de los finados decidieron quedarse ahí con vista al mar, qué sé yo, y entonces estaba baratísimo. El Tano dijo, todo eso son guarangadas de vieja supersticiosa y eso era una ganga, así que compró todo y se puso a construir el edificio con lo mejor. Cuando estuvo terminado, le llamó un nombre de lo más exótico, el Cabaret Morisco. La idea del Tano era atraer a los turistas con mucho dinero que en 1930 vinieron a participar en el Campeonato Mundial de Fútbol, el primer Campeonato Mundial de Fútbol. Ajá. Y eso anduvo muy bien, efectivamente, pero el campeonato terminó en algunas semanas y hay que reconocer que el italiano hizo todos los esfuerzos imaginables por mantener a flote su negocio. Contrató cabareteras profesionales, se trajo músicos, un barman que se trajo de Buenos Aires especialmente, ¿sí? Hasta contrató a las Extrañas Damas, que fueron las primeras chicas trans profesionales que hubo en el Uruguay. Mirá vos. Extrañas Damas. Las Extrañas Damas. La cuestión es que se encontró con que la gente en Montevideo no iba a su boliche. No. Sí, rápidamente empezó a decaer. Claro, el tipo al final se rindió y vendió todo sin entender que, a diferencia de cualquier otra ciudad del mundo capaz, en Montevideo nadie iba a irse de parranda a un cabaret que estaba separado del cementerio por un tejido de alambre. El cementerio llegaba hasta ahí, digamos. Había un tejido de alambre y ahí empezaba el patio del Cabaret Morisco. Y para la gente en Montevideo muy recatada, vos sabés que eso fatal. Y encima
En esa misma época, cuando ya se empezaba a ganar el mote de cabaret de la muerte por ese tema, empezó a ponerse de moda ir a ese lugar para suicidarse, mirá vos. Los tipos se tomaban un par de copas en el mostrador, se envalentonaban, subían la escalera caracol hasta allá, hasta la punta de la torre, salían al balcón y mirando al mar se arrojaban al vacío. Muy romántico, pero como negocio un desastre espantoso, fíjate vos. Miramos. Claro que sí, tal cual. Yo toda la vida pensé que era porque al girar así la Rambla había muchos accidentes de tránsito. No, la verdad es que no, nunca hubo siniestros. muchos accidentes ahí, digamos, era una curva peligrosa, pero ese no es el motivo. Miramos. Por lo menos es lo que la tradición oral reza, digamos, y le creo. La cuestión es que ese fue justamente el escenario de esta leyenda archiemblemática que te digo, que conoce todo el mundo, pero que lo voy a contar igual, porque, bueno, siempre hay alguno que no la conoce, pero sobre todo porque parece ser una necesidad. Ha pasado un montón de generaciones, la gente la sigue contando. El cementerio, cuando yo sea intendente, no te preocupes porque el cementerio va a volar de ahí. ¿Vos decís? ¡Ay, sí! ¿Otra vez? ¿No va a cambiar de lugar? Sí, porque la ciudad sigue creciendo. Y sí, quedó creciendo. inmerso en la ciudad. Pero hay otros más inmersos en la ciudad. Pero con la vista que tienen los muertos es ahí. Verdad, sí, es verdad. Por favor. Y el central también. Claro. Central, bueno, todo para afuera. Todo para afuera, sí. Sí, Wow. los muertos son los que tienen los muertos y las terminales de ómnibus son los que tienen las mejores vistas en la Rambla de Montevideo y los mejores puntos. Estoy harto. Vuelo a todas las terminales y a todos los muertos. Bueno, la cuestión es que a ese lugar, allá por los años 40, dicen algunos 50, dicen otros, llegaba todas las noches un muchacho de nombre Julio. Venía tardísimo siempre del centro, a esa curva de la muerte, a la parada de ahí, porque el tipo trabajaba en el diario de la noche ahí en la Ciudad Vieja. Así que muy tarde, ¿te acuerdas que en aquel tiempo los buses no tenían puerta atrás? Tenían una plataforma que tirabas, viste, Sí. En movimiento, una cosa re loca. Sí. Bueno, pues eso hizo Julio una de esas noches, una noche de otoño oscurísima, se tiró de la plataforma y en ese vuelo de 3 o 4 zancadas casi se lleva por delante una muchacha que estaba paradita ahí con un portafolio en la mano en la parada y que lo había mirado con cara de pánico. La situación resultó tan embarazosa que Julio sintió como necesidad de presentarse y decir alguna guarangada. La muchacha se mostró reticente, puso cierta distancia, hasta que se dio cuenta de que Julio hablaba con una frescura y hasta parecía más tímido que ella todavía, que al final le terminó contando que ella se llamaba Alicia, que no estaba esperando un ómnibus, que en realidad acababa de llegar porque estudiaba música en un conservatorio del centro. Era una noche oscura, fría, de otoño, así que Julio se ofreció gentilmente a acompañarla hasta la casa para que no fuera tan tarde sola. Se fueron charlando y conversando, y esa experiencia de 5 o 6 cuadras resultó tan linda que al otro día la repitieron, y al siguiente también, y se volvió una especie de ritual. Hasta que llegó el viernes y Julio no quería tener que esperar hasta el lunes para volver a ver a la muchacha y tener esos encuentros, así que la invitó a ir juntos a una kermesse bailable. Mirá. Le aclaró, por supuesto, que era un lugar súper decente, familiar, pero aún así Alicia le dijo que ella no podía, que eso era imposible, qué sé yo, pero finalmente sucumbió. Al otro día se encontraron ahí en la curva, se fueron a la kermesse bailable. Bailaron, no, se divirtieron como locos. Y cuando salieron, la noche estaba de verdad fría. A Julio le pareció que ella estaba congelada y que muy desabrigada además. Así que muy gentilmente se sacó su propio saco y se lo puso a ella delicadamente sobre los hombros. Fue el primer contacto sin la excusa del baile y de la música. Cuando llegaron a la casa de ella, Julio, bueno, medio tartamudeando, le dijo que no sé por qué siempre nos vemos de noche, que parecemos vampiros, que por qué nos íbamos al día siguiente, que era domingo, y que podían ir hasta la casa de él y que podía conocer a la madre, que es unos ravioles fantásticos. Ella una y otra vez que no, que eso era imposible, que ella no podía hacer eso, pero finalmente terminó accediendo ante los encantos, digamos, y los chistes de Julio.
El muchacho salió tan feliz a los saltitos, digamos, de entusiasmo que no le importó olvidarse de pedirle el saco ni nada. Hasta me lo imagino al día siguiente caminando de un lado a otro, media hora antes, digamos. Sí, esperando. Y también me imagino el revuelo de las ideas que le correrían como moscas en un frasco por la cabeza cuando pasaban un minuto tras otro y tras otro y pronto se hizo evidente que ella no iba a llegar a la cita. Él debe haber manejado, no sé, un montón de cosas confusas en la cabeza. A lo mejor me apuré mucho. Claro, anoche la presioné, que poco menos que la obligué. A lo mejor no le gustan los ravioles, a saber qué sé yo. O debe ser que yo soy un hijo de un trabajador y ella de una familia medio acomodada. ¿No será que se enfermó? Anoche estaba muy frío, que capaz que... Esa última idea le pareció motivo más que valedero para ir hasta la casa y preguntar por la salud de ella, digamos. Así que eso hizo, golpeó en la puerta de Alicia, le abrió una señora bastante mayor y él le preguntó por Alicia y le contó que habían quedado de encontrarse, habían estado bailando la noche anterior. La mujer puso cara al principio de mucha molestia, de mucha bronca. Pero pronto se dio cuenta de que Julio hablaba con una franqueza que era transparente. Entonces la bronca se le fue trastocando como en nostalgia, a lo mejor una tristeza largamente guardada. No me digas. Y le terminó explicando que todo lo que estaba narrando era completamente imposible porque su hija Alicia había muerto 3 años antes en un accidente ahí en la curva, cuando volvía del centro de estudiar música en un conservatorio. Te imaginarás que la cara de Julio debe haber dicho toda la inmensa confusión que tenía dentro. Tanto que la mujer se sintió hasta obligada de aclararle exactamente el lugar donde estaba enterrada su hija en el cementerio del buceo. Julio se fue de ahí con toda la intención, con mucha bronca además, con toda la seguridad de que se lo estaban sacando de encima, de que era una broma cruel, una idea espantosa. Así que decidió ir al cementerio a encontrar y corroborar que eso era el punto final de aquellos encuentros, digamos, que tanto le habían gustado. Pero en un minuto nomás se le pasaron todas las dudas. No solo encontró una losa con el nombre de Alicia, sino también encontró su saco sobre la losa. No te puedo creer. Es una historia que se viene contando desde hace, mira qué lindo, generaciones, como si fuese una manera de homenajear el romanticismo marinero del barrio El Buceo. Y de decir que en estos tiempos revueltos, digamos, viene bien saber que hay amores que son capaces de superar todo, incluso la muerte. ¡Qué maravilla! ¿No haces paseos por el buceo? Sí que hago paseos por el buceo. Lo vamos a suspender por unos días ahora por el verano, porque está demasiado caluroso. Mucha gente fuera de la ciudad y nosotros también queremos descansar un poquito, así que seguramente los primeros días de febrero, por dentro del cementerio, hacemos toda una porción de ese paseo, claro, y contando estas historias y algunas otras que seguramente vamos a compartir acá. Pues yo no sé si sabes, cuando hablemos de la invasión de los ingleses de 1807, vamos a volver sobre este lugar, porque en un edificio que hay cerquita, que se conoce hasta ahora como la aduana de Oribe, pero en aquel tiempo era un saladero de Don Seco, que a pesar del apellido parece que era bastante amable. Y ahí se apostaron 30 soldaditos, fíjate vos, dispuestos a resistir a 2.500 casacas rojas, venían armados hasta los dientes y entrenados para atropellar países enteros. ¿Veamos? Sí, iban al mando de un ayudante de Blandengues de nombre José Artigas. Pero eso te lo cuento otro día. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Nos vemos en unos días. Enorme, nos vemos en unos días. Bien,